tardes, mis estimados estudiantes. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este encuentro multimodal de la Cátedra de Procesos de Manufactura uno. ¿Sí? En la tarde de hoy vamos a ver lo que es la manufactura, que digamos el tema central del módulo uno y cuáles son los puntos que vamos a tratar en nuestra clase de hoy. Manufactura. Y dentro de la manufactura vamos a hablar de la definición, la empresa de manufactura, desarrollo de especificaciones, ¿verdad? Vamos a hablar del diseño y vamos a hablar del diseño conceptual. Vamos a hablar de lo que es el desarrollo del producto y del proceso. Dentro de la manufactura vamos a hablar de lo que es la secuencial, integrada por computadora y lo que es el control de productos de manufactura. Bueno, vamos a dar inicio con nuestro primer punto a lo que es la definición de manufactura, ¿no? A grosso modo, es obra hecha a mano con auxilio de máquinas, ¿no? Viene de manufactura. Manus, que viene de mano, y factus, que viene de hechos. Entonces, la fabricación de bienes y artículos a mano o específicamente por maquinaria, frecuentemente en gran escala y con divisiones de trabajo. Es decir, que un concepto más amplio estarían hablando de la fabricación de bienes y artículos a mano o específicamente por maquinaria, frecuentemente en gran escala y con división de trabajo. ¿Ok? Muy bien. Avanzando dentro de algunos hechos históricos que son antecedentes e inicios de de la manufactura, está el descubrimiento de la fundición, que fueron herramientas hechas a base de cobre en la selva, y los inicios fueron en la Serbia prehistórica, ¿no? Como podemos observar allí en la imagen, tenemos la pala, un pico, un gancho, y digamos que estas fundiciones, que repito, fueron herramientas hechas a base de cobre, le permitieron facilitar, por lo menos en el área rural, la vida del ser humano, ¿no? Porque por lo menos para ya sacar tierra de un determinado terreno, pues ya utilizar una pala y un pico era mucho más fácil que de pronto hacerlo con la mano o con otra herramienta, con un palo, etcétera. Luego, seguimos con la invención de la imprenta, que Johannes Gutenberg en la Edad Media fue el que propulsó la imprenta. Y fíjate que ahí se dio un paso importante, ¿sí? Porque imagínate, antiguamente para que un grupo de personas se enterara de un hecho o de una noticia, tenían que transcribir, hacer 50 escritos y cuándo lo íbamos a hacer, ¿no? Porque yo copiaba uno, después tenía que copiar el otro a la mano. Mientras que con la imprenta, ¿sí? Que fue un avance súper moderno para la época, pues usted copiaba el texto e imprimía las hojas que quisiera, ¿no? Siempre y cuando le alcanzara el material. Y pues por lo menos a la hora de comunicar noticias era mucho más sencillo hacer primero la noticia completa, sacar la imprenta y pues, hacer la reproducción de varios, digamos, de varios comunicados en tiempo real y para un día. Después el otro día ya era otra noticia y se hacía el mismo proceso y era mucho más rápido. La invención del microscopio, Zacharias Janeks en la época moderna, digamos que también fue una invención que trajo consigo un gran avance, porque bueno, ya se pudo a través de esta herramienta estudiar incluso enfermedades, bacterias, etcétera, que digamos, a nivel de la medicina fue un avance bastante profundo, ¿verdad? Y tenemos digamos, en la época contemporánea, que fue Carl Benz, que es la invención del automóvil, ¿sí? Fíjense que todos estos contextos pertenecen a la revolución industrial, desde el descubrimiento de la fundición hasta la invención del automóvil,
que es en la época contemporánea, que es el automóvil que es un medio de transporte de vía terrestre, e incluso que ahorita en la época moderna lo quieren ya llevar a la vía aérea, ¿no? Vehículo, claro, por supuesto que existe el transporte aéreo, que son los aviones comerciales, ¿no? Los aviones de combate, etcétera. Pero quieren llevar un prototipo de automóvil que es un vehículo particular a que se pueda trasladar de forma aérea, ¿no? ¿Qué digo yo? Que para que eso ocurra, pues bueno, el país debe tener mucha tecnología porque controlar un tráfico aéreo de bastantes personas al mismo tiempo y un vuelo corto, un vuelo bajo, es bastante fuerte, ¿no? Entonces, bueno, pero por ahí hay prototipos ya incluso eh, que hablan de automóviles que bueno, la empresa de manufactura, ¿sí? Aquí vemos en el dibujo una empresa que ya es un proceso más automatizado y que está dentro de un sistema. Entonces, cuando hablamos de la empresa de manufactura, es una serie de actividades y operaciones interrelacionadas que involucran diseño, selección de materiales, planeación, producción, aseguramiento de calidad, administración y mercado de bienes discretos y durables de consumo. Entonces, cuando hablamos de la empresa de manufactura, repito, es una serie de actividades y operaciones interrelacionadas, y cuando digo interrelacionadas es que son como un engranaje que involucran diseño, selección de materiales, planeación, producción, aseguramiento de calidad, administración, mercadeo de bienes discretos y durables de consumo. Dentro de la empresa de manufactura vamos a tener, digamos, un recorrido desde la parte, como inicia acá, desde el diseño conceptual, ¿sí? Pasando por el diseño de producto, pasando por la preparación de producto, pasando luego por la planeación de procesos, seguidamente de la investigación de desarrollo del proceso, seguidamente el procesamiento, luego del control de producción, luego del embarque, luego servicio y finalmente al cliente. Fíjense que eh, todo este ciclo es el que se da dentro de una empresa. Por lo menos cuando hablamos del diseño de concepto, estamos hablando del diseño de prototipo, del diseño de concepto es como la idea inicial para, por lo menos, producir una pieza o una herramienta para determinado requerimiento humano, ¿no? Cuando hablamos del diseño de producto, ya indica los materiales, el plano de este producto. Cuando hablamos de la preparación del producto, ¿verdad? Es todo lo que implica lo del transporte, etcétera. Cuando hablamos de planeación del producto, cómo lo vamos a distribuir, cuando hablamos de investigación del proceso, eso es para ver cómo va a ser la línea de producción, cuando es el procesamiento, el control de producción, que salga este producto que al principio fue una idea, salga con un control de calidad, el embarque también, que tiene cómo trasladarlo, sobre todo, como que puede decir, pero que trasladarlo también, sí, porque por ejemplo, si son productos frágiles, no se pueden tratar o trasladar de la misma forma, por lo menos si fueran cabillas. Yo no puedo trasladar por lo menos un televisor de alta gama, de cuántas pulgadas le coloco yo, exagerar, de 78 pulgadas, un ejemplo, qué sé yo, como traslado una cabilla o como traslado bloques o como traslado cemento, ¿no? Porque se van a partir. Y finalmente el servicio al cliente. A qué cliente va dirigido, ¿no? Todo eso y el cliente final. Bueno, una vez visto ese recorrido de la base de datos común dentro de la empresa, vamos a hablar de lo que son el desarrollo de especificaciones. Las especificaciones que no cumplen con la necesidad del consumidor conducen a la falta de producto de mercado. Como número dos,
todo producto que satisface los requerimientos mínimos se puede producir a un costo mínimo. Y número tres, para asegurar que el producto en verdad tendrá éxito respecto a la competencia, se examinan contra el mejor del ramo y se hacen pruebas de laboratorio. Fíjate que este desarrollo de especificaciones, ¿verdad? Si yo lo miro, lo enfoco, tiene, digamos que juega un papel súper importante, ¿no? Porque fíjese que yo no puedo sacar un producto que no cumpla las necesidades del consumidor. O sea, yo no voy a producir un ejemplo, algo que sea inutilizable, ¿no? Que no cumpla ninguna función, porque voy a perder el dinero, evidentemente, de la inversión. Todo producto, como dice aquí, debe satisfacer un requerimiento mínimo y se puede producir con un costo mínimo. O sea, que tampoco es que yo voy a producir un producto que, por decir, yo voy a invertir en ese producto por unidad $20 o $30 y lo voy a vender a 10. No tiene sentido. Debe tener un mínimo costo y producir una ganancia. Reglas básicas del mercado. Dice, para asegurar que el producto en verdad tenga un gran éxito, se debe comparar con la competencia, ¿no? Que eso ocurre mucho en el mercado, ¿no? Fíjense que, un ejemplo, en la empresa de los celulares, lo estamos viendo, ¿verdad? Casi que todo el tiempo, ¿no? Porque por lo menos puedo tener este celular aquí en mi mano y mañana sale otra empresa y saca uno mejor y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque ellos buscan competir, ¿no? Y una competencia sana, ¿no? Y también en esa competencia buscan dar el mejor precio, ¿no? No solamente producir un producto mejor, sino también dar el mejor precio. El diseño conceptual, que era uno de los elementos dentro de la empresa, dentro de esa base, ahorita cuando le hablaba de la base, de base de datos común, que decía que el producto se diseña en bosquejos generales para cumplir una función, es decir, para operar satisfactoriamente a lo largo de su vida y esperar para cubrir las necesidades del cliente. Este diseño conceptual tiene que ver mucho, ¿verdad? Digamos, demasiado, con lo que es, porque a nivel de ingeniería, este diseño conceptual son los primeros bocetos que se dan de la idea. Es decir, supongamos, yo quiero diseñar un cuchillo para chef de cocina. Evidentemente, yo no voy a llamar a otro ingeniero para que me diseñe el cuchillo. Sería absurdo. Yo primero me iría, por supuesto, a la red de restaurantes famosas, es decir, aquí en San Cristóbal, en Venezuela, y les preguntaría a quién, a los chefs de cocina, que son los encargados de manejar ese cuchillo. Y le diría, bueno, mire, ¿cómo quiere usted un cuchillo? Bueno, ingeniero, yo lo quiero de doble filo, otro me dirá, yo lo quiero que corte pan también al mismo tiempo, con estrías en el filo, que sea, otro me dirá, yo quiero que sea de una sola lámina de acero, que no tenga mango de madera, porque el mango de madera, de pronto con el agua y el moho, se crean bacterias allí. Y bueno, para ustedes de contar, o paremos de contar, cuántas ideas no pudieran surgir ahí. Entonces uno tiene que ir haciendo los bocetos de cada uno de esos 80 entrevistados, que eso venía siendo los primeros diseños conceptuales, ¿verdad? Entonces continuamos. Ya para el diseño del producto, fíjate que aquí aparece, el producto se diseña para satisfacer varios criterios. Entre algunos criterios tenemos, número uno, los diseñadores industriales se esfuerzan para crear un producto visualmente atractivo y funcional, ¿no? Como número dos, la mayoría de partes de productos se ensamblan partiendo de un número de componentes. Como número tres, los diseñadores y analistas mecánicos y eléctricos aseguran que el producto funcionaría o funcione adecuadamente. Como número cuatro, el producto debe servir al cliente con debidas consideraciones a las capacidades y limitaciones físicas de los operarios de consumo. Fíjese que cuando hablamos del diseño de producto, ya es porque ha pasado incluso primero por la cantidad del diseño, por la parte del diseño conceptual, que vendría siendo los bocetos del diseño,
Y ya porque ya se vuelve, ya esos bocetos se generan híbridos y se someten nuevamente a los chats para que ellos den sus consideraciones. Ya uno como diseñador, como ingeniero diseñador, ya tiene que pensar en cómo crear ya ese producto. O sea, yo no puedo crear de pronto ese cuchillo donde tenga que hacer una parte acá en Venezuela, otra en China y otra en Francia, porque no, primero en costo me saldría muy, muy caro, sino que tratar de hacer todo en una sola manufactura, en una sola empresa, donde están todos los componentes, ¿no? A la mano, ¿verdad? Y también asegurar que sea funcional, ¿no? Porque no es que voy a crear un cuchillo para 80, entonces cuando salga al mercado no corte ni un tomate, ¿no? De ejemplo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y el producto, por supuesto, debe servir al cliente o al público al cual va dirigido, ¿no? Como número 5, debe ser sencillo mantener el producto a lo largo de su vida planteada. Diseño de mantenimiento. Por lo menos un cuchillo que yo pueda lavar, ¿no? Una máquina que yo pueda limpiar. Porque entonces tampoco yo voy a hacer una máquina o una herramienta que sea imposible de hacer mantenimiento. Dice, al final de su vida útil, como número 6 debe ser, dentro del diseño de producto, dice, al final de su vida útil debe ser posible reutilizarlo, reciclarlo o si es inevitable desechar el producto en una forma segura y ecológica aceptable. Esto también, ahorita, con la contaminación que existe a nivel mundial, es un punto muy importante que uno como diseñador debe considerar, ¿no? Incluso estaba viendo yo, y creo que aquí en Venezuela ya se está implementando lo que son las bolsas ecológicas, ¿no? Que son bolsas que son biodegradables, se degradan en días, a diferencia de la bolsa de polipropileno PVC que no son biodegradables, que duran hasta, hasta 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100 años en degradación, ¿no? Incluso estaba leyendo por allí que una botella de vidrio dura creo que 1000 años, ¿no? Imagínense eso. Entonces, hay que pensar en eso, ¿no? También cuando termine o cuando ese producto ya salga del mercado no, perdón, del uso del cliente, corrijo, y del mercado también, ¿qué vamos a hacer con los desechos, no? Dice, todos los críticos, perdón, los criterios, corrijo, todos los criterios arriba, o sea, antes descritos, deben satisfacerse mientras que también se asegura la facilidad de manufactura, diseño de manufactura. Dice, todos los procesos de manufactura, el número 8, todos los procesos de manufactura están sujetos a las variaciones, es decir, diseño para calidad. Este, eh, diseño de proceso, como número 1, el mejor proceso, se selecciona, se eligen los parámetros del proceso para optimizar la calidad y las propiedades del producto terminado y para facilitar la inspección para el control de calidad. Se diseñan las matrices, se eligen las herramientas y si perdón, y si estas están, corrijo, se diseñan las matrices, se eligen las herramientas y si estas deben de seguir una trayectoria prescrita, se selecciona y programa una trayectoria. Número 3, para facilitar el procesamiento y el ensamblaje se diseñan accesorios para sujetar la pieza de trabajo en la posición correcta en relación a la máquina y herramienta. Muy importante lo que es el proceso de selección de parámetros, el diseñar matrices y lo que es facilitar el proceso de ensamblaje, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer ese cuchillo de chef y que sea trajinante para producir un solo cuchillo. Un ejemplo, que un cuchillo yo lo produzca en una semana. No tiene sentido, ¿no? Porque yo debería diseñar el proceso de manufactura, digamos, lo más adecuado, lo más lógico y lo más rápido, ¿sí? O sea, que tenga una secuencia lógica de pasos, esta secuencia de pasos lógica
sea en un tiempo prudente de producción, no que un cuchillo dure un mes para diseñarlo, no tiene sentido. Y todo esto se sigue con estas consideraciones. Como número cuatro, desde los años de los 70 la computadora se ha usado también para optimizar, para optimización y control de procesos, administración y movimiento de las materias, incluyendo líneas de transferencia, robots, entre otros programas y monitoreo, manufactura asistida por computadora. Sí, fíjese que con la invención de la computadora esto ha mejorado muchísimo. De hecho, ahorita, a través de los PLC y los actuadores, que son los que hacen la comunicación entre los PLC, son los que transforman los algoritmos, ¿sí? Para que luego los actuadores, a través de los actuadores, el PLC está conectado al actuador y el actuador es el que transforma esa señal lógica en una orden mecánica. Entonces, ahorita, a través de la invención de lo que es la programación en la computadora dentro de la industria, hemos avanzado muchísimo en la producción de productos incluso por día. Incluso se están sacando carros por día, carros en lote de 300, 500, 800 carros en un día, imagínate. Dice número 5, una fuerte posición competitiva también requiere el desarrollo de nuevos procesos y que los, ex- y que los existentes se mejoren a través de la investigación y desarrollo del proceso. O sea que lo que hablaba, esos procesos tienen que ser competitivos, ¿sí? Es decir, no es que yo copie la estructura de otra empresa, sino que de pronto la mejore. ¿Para qué? Para que pues, tú puedas dar un producto en el menor tiempo posible. Número 6, en algunos casos, el problema práctico es tan complejo que solo los peritos con gran experiencia pueden resolverlo. El conocimiento, lógica y juicio del experto pueden ser capturados en programas expertos, ingenieros de conocimiento. Número 7, al elegir y desarrollar procesos, se deben considerar su impacto en el ambiente, polución del aire y el agua, el ruido, vibración, entre otros, y en la seguridad y la salud de operadores y demás personas. Y vamos a tener, ya una vez que salimos del diseño de procesos, vamos a tener lo que es la manufactura secuencial. La manufactura secuencial, el sistema de manufactura indica la complejidad del problema. La manufactura eficiente, perdón, y competitiva requiere de una relación cercana entre distintas actividades, de manera que se conviertan en partes verdaderas de un sistema dinámico interactuante. Fíjense que le venía diciendo, y aquí entramos en un tema súper importante, que es la manufactura integrada por computadora. El flujo de información en ambas direcciones asegura que las partes y el ensamblaje serán diseñados con las capacidades y limitaciones de los materiales y procesos de manufactura en mente. Se pueden crear productos superiores y ganar tremendas ventajas competitivas. Un beneficio importante es la introducción de los sistemas CAD o CAM, que son programas asistidos por computadora, y una fuerza de revisión y mejoramiento del diseño de las prácticas de manufactura existentes y la planeación de producción. Entre estos sistemas de manufactura integrada por computadora, hay una extensión lógica, que es la manufactura integrada por computadora, CIM, en la cual todas las acciones se llevan a cabo con referencia a una base de datos común. La base de datos se actualiza continuamente con la información más reciente sobre la producción de ventas, entre otros. Y fíjese que dentro del control de procesos de manufactura, ¿sí? Dentro de algo muy importante, que es la automatización, que la palabra automático se deriva del griego y significa automotor o autopensante. La palabra automatización se acuñó para indicar aspectos de la manufactura en los que la producción, el movimiento y la inspección se realizan o controlan por máquinas que operan a sí mismas sin intervención humana. Fíjese que ahorita
Hay un tema en boga que es la utilización de la IA dentro del sector industrial, ¿no? Ahorita incluso hay planes pilotos que se entrenan inteligencia artificial para que controle toda una empresa completa en un proceso de manufactura, todas las líneas. E incluso ella lleva el registro de pérdidas, de ganancias, de toda esta serie de, digamos, de actividades que anteriormente las hacía el ser humano. Ahora, con la aparición de la IA, se está estudiando la posibilidad que a futuro sea una IA que por lo menos se encargue de manejar toda una empresa completa. La pregunta es, ¿será que la mano de obra del ser humano quedará a un lado? Pues la respuesta pudiese ser que gran parte de esa mano de obra que ahora la hagan los robots y que sea gobernado por una IA, una inteligencia artificial, quite bastantes plazas de trabajo a los seres humanos. Claro, ¿quiénes no se pueden despegar de allí? Los ingenieros informáticos, los ingenieros de proceso. Más sin embargo, pienso yo que a pesar de que de pronto una IA pueda tomar las riendas del proceso de manufactura completo, siempre debe existir la asistencia del ser humano, por lo menos a nivel técnico, porque ¿qué pasa si una máquina se detiene? No es que va a salir la IA a repararla, no, claro que no. Ahí tiene que estar un operario, un ser humano, que agarre y que haga la reparación, bien sea el mantenimiento preventivo, correctivo o predictivo de esta máquina. De pronto la IA indicará, si hay la máquina C3 o la máquina H4, la F5 están fallando. Ajá, pero es que ella no va a salir y va a ir a repararlo. Entonces, por eso es que debe existir la mano de obra. Igual, repito, para esos mismos ordenadores o entrenamiento de estas IA, deben de existir lo que es la mano de obra del ser humano. Bueno, dentro del control de los procesos de manufactura, implica un control de lazo cerrado y en su forma avanzada un control adaptivo. En la automatización se utilizan dispositivos programables cuya flexibilidad puede ser muy diferente. O sea, como número uno, la automatización dura se refiere a los métodos de control que requieren un esfuerzo considerable para reprogramar las diferentes partes u operaciones. Y como número dos, la automatización suave o flexible implica agilidad de la reprogramación con frecuencia, solo cambiando el software. Y fíjese que hablando de los controles de producción de manufactura, aparece también lo que es el control numérico, que es el uso de instrucciones codificadas simbólicamente para el control automático de un proceso o maquinaria. De hecho, que este control numérico, por lo menos a nivel de torno, se había implementado hace muchísimo tiempo, incluso antes de las tecnologías que actualmente hay. Estos fueron uno de los primeros, de la primera inserción de la automatización a lo que es la empresa de manufactura. Y bueno, finalmente termino con un pensamiento de Albert Einstein, perdón, de Isaac Newton, corrijo, que dice lo que sabemos es una gota de agua y lo que ignoramos es un océano. Les invito, les invito a que revisen el material que está en plataforma, revisen este mismo material y que profundicen en el diseño de, de un producto y el estudio de mercado también. Porque esto que expliqué aquí, más la clase que está en plataforma, más este mismo material que está en la plataforma, de ahí es donde vamos a sacar nuestra evaluación. Y por ahí ya está disponible, que está disponible del lunes 29 de septiembre del 2025 a las 10:25 hasta el domingo 5 de octubre del 2025 a las 11:59, ¿no? Quiere decir que tenemos una semana de escuchar disponible para revisar este material y para hacer la actividad que ya está propuesta.
Por ahí le mandé a diseñar un producto y voy a cerrar con esto. Es muy sencillo, lo primero que tienen que hacer es el diseño conceptual. El diseño conceptual son, o sea, van a hacer como si lo estuviesen diseñando. Es hacer los bosquejos, luego esos bosquejos los vuelven a llevar a los mismos, a las mismas personas que le dieron la entrevista inicial para hacer ustedes los bosquejos y ustedes mismos antes de llevarlo, por supuesto, cuando lo vuelven a llevar, van a llevar es un híbrido. En el ejemplo del caso del cuchillo de chef, van a agarrar y ustedes cuando saquen de esos bosqueos van a sacar un híbrido y vuelven a someter a entrevista a esos híbridos hasta que quede un solo prototipo. Y luego que se tiene el prototipo, si viene el diseño de procesos que incluye cómo vamos a diseñar nosotros ese cuchillo, qué material vamos a utilizar, cuáles son las emisiones del cuchillo, qué procesos de manufactura voy a realizar para hacer ese cuchillo. Luego viene lo que es la parte del embalaje, lo que es la parte, sí, ya de la comercialización, digamos, de este, de este producto hasta que llegue al cliente. Y por ahí hay dos preguntitas que tampoco son difíciles, una o dos preguntitas que coloquen a prueba. Y bueno, les deseo el mayor de los éxitos. Espero que esta clase sea de retroalimentación a lo que ya está en la plataforma. De igual manera, los invito a que estén pendientes de los próximos módulos y que cualquier duda, me la hagan saber a través de nuestra aula virtual y nos podamos comunicar para que la materia pues finalmente tenga un éxito académico, tanto en ustedes como en mí, como profesor, y ustedes pues avancen académicamente. Me despido de ustedes, su profesor Pedro Sánchez, lo espero en otra oportunidad. Gracias.